corresponde a la evaluación continua 3 de este curso, que es sobre los tratados de libre comercio con economías asiáticas. ¿Sabían que a lo largo de todos estos años en el Perú se han realizado diversos tratados con economías, sobre todo asiáticas, pero casi ningún productor ha podido desarrollarse correctamente con respecto a esto? Todo esto se debe a que el Perú quizás, o sí, está listo para poder lanzarse a este tipo de mercados. A lo largo de este podcast vamos a ver cómo este tipo de economías pueden influenciar o no positiva o negativamente en el Perú, de tal forma que al final se puede impulsar una mejor economía para todos. Ya, en el grupo estamos Gianluca, Keila, Soré, Omar y Jean-Pierre. A continuación, mi compañero Omar va a hacerles la primera parte de este podcast. Hola a todos, mi nombre es Omar. Para comenzar hay que dejar algo bien claro. Este debate no se trata de estar en contra de los TLC, ni de rechazar por completo acuerdos con otros países. El punto de fondo es otro. ¿Estamos entrando a esos tratados en condiciones justas o estamos aceptando competir a estos tratados con una gran desventaja? Nuestra postura sobre el Perú no debería priorizar nuevos TLC con economías asiáticas, sino que la razón es porque esto termina afectando seriamente a los productores locales, ya que no cuentan con suficiente tecnología, infraestructura, entre otras cosas. Tampoco recalcar que tampoco cuentan con asesoría técnica ni capacidad logística para poder exportar. Como bien saben, hoy en día muchos pequeños productores peruanos trabajan con limitaciones muy fuertes. A veces producen bien, a veces no, pero siempre hay que tener en cuenta de que estas personas no tienen acceso a maquinaria moderna. Entonces, cuando se abre la competencia con países que ya tienen industrias, el resultado no es una competencia sana, sino una desigualdad que es evidente. Y ahí está el problema. Un tratado puede sonar muy bien en el papel, puede haber muchas expectativas, pero si la realidad interna no está preparada, el beneficio no se reparte de manera equitativa. En otras palabras, no se trata de cerrar puertas al mundo, sino de preguntarnos si conviene abrirlas, o todavía más cuando muchos de nuestros productores aún están intentando sostenerse en pie. Primero debemos fortalecer nuestra casa y recién después competir de verdad. Con esa idea en mente, el siguiente integrante nos va a explicar sobre el concepto de la asimetría comercial. Exacto, para entender este tema, primero hay que definir algo clave: las asimetrías comerciales. Este término se refiere a las enormes diferencias de este desarrollo, tecnología, productividad, infraestructura, capacidad financiera que existen entre los países. No todos los socios comerciales parten del mismo punto, y en el caso del Perú frente a varias economías asiáticas, esa diferencia es bastante marcada. Mientras ellos cuentan con industrias altamente automatizadas, cadenas de logística más eficientes y apoyo del gobierno constante como la exportación, muchos productores peruanos todavía enfrentan problemas básicos como falta de capital, transporte eficiente o acceso a innovación. Esto importa muchísimo porque un tratado de libre comercio no funciona en el vacío. Un tratado de libre comercio no borra por arte de magia las desigualdades comerciales. Sin una economía fuerte, se abre una economía mucho más débil, sin medidas de protección o un apoyo interno. Lo más probable es que la más débil termine perdiendo espacio en su propio mercado. Y eso no es una competencia justa, sino una relación de desequilibrio. Es por eso que algunos expertos señalan que debe empezar a firmar acuerdos el país que debe corregir sus desventajas. No borra con decir vamos a exportar más. También hay que ver quiénes realmente pueden hacerlo. Y si solo unas cuantas empresas grandes aprovechan este tratado, entonces el resto queda prácticamente fuera del juego. En ese sentido, el problema no es solo comercial, sino también la desigualdad que hay dentro de este comercio, y justamente Jean-Pierre nos va a explicar
¿Qué ocurre cuando se abre el mercado sin haber fortalecido antes una industria nacional? Gracias, Sore. Como sabemos, si bien un país firma un tratado de libre comercio, primero debe fortalecer su producción interna, ya que estos tratados terminan por ejercer una presión competitiva a los productores locales si es que no han desarrollado por completo sus capacidades productivas, no hay mayor tecnología y producción a gran escala, ya que, como podríamos pensar, la firma de estos tratados trae mayor apertura a mercados extranjeros, mayores oportunidades. Sin embargo, la realidad es otra, ya que los productores locales no están del todo capacitados y no pueden competir frente a estas grandes empresas extranjeras. ¿Y qué pasa entonces? Pues muchos de ellos, al no ser competitivos y no poder competir en el mercado, terminan por bajar sus costos o terminan retirándose del mercado. Es por ello que es importante reconocer que hay que primero invertir en tecnología y modernización productiva, ya que los productores locales no cuentan con el apoyo del Estado o de las autoridades, ya que no se proponen iniciativas para promover capacitaciones y mayor desarrollo en las comunidades. Por ello es importante reconocer que esta desigualdad se expresa, ya que las empresas extranjeras cuentan con mayores capacidad productiva y producen a gran escala con mayor margen de ganancia. Sin embargo, frente a estos productores locales que cuentan con recursos y herramientas limitadas, no pueden realmente ser competitivos frente a estas grandes empresas. Es por ello que es importante reconocer que el Estado debe proponer iniciativas que capaciten a los productores locales, promover y desarrollar financiamiento y campañas para que puedan desarrollar mayor modernización productiva. Es por eso también que doy pase a mi compañera Keila, que les va a hablar un poquito más sobre un caso específico de la palta y las exigencias competitivas que comprometen a los mercados exteriores. Como indicó mi compañero, pensemos un poquito más en lo que viene a ser, por ejemplo, el caso de lo que viene a ser la palta, que es uno de los productos peruanos más exportados. Uno podría pensar que pese a ya tener un tratado con el TLC de China, puede ser muy sencillo. Sin embargo, como dijo mi compañero también, la realidad es otra, es muy distinta. Para exportar no basta con solo tener el tratado. Para poder asimilarse a ello, debemos cumplir también varios requisitos. Los exportadores, tanto los exportadores como los agricultores, tienen que tener un buen empaquetado, estándares de calidad, normas sanitarias y una logística adecuada. Todo esto cuesta dinero y preparación. Justamente, distintas investigaciones muestran que muchos pequeños agricultores no pueden cumplir aquellos requisitos. Y por ello surge la pregunta, si es que estamos tan enfocados en firmar varios tratados con Asia, ¿realmente todo esto a quién beneficia? Si empezamos a firmar aquellos tratados, las empresas grandes son las únicas que pueden cumplir aquellos requisitos y estamos dejando de lado a los que vienen a ser los pequeños agricultores, porque no tienen los recursos necesarios para cumplir todo lo que se pide. Por eso no estamos diciendo que los TLC sean malos. Lo que decimos es que antes de firmar más acuerdos, el Estado puede procurar un poco y pueda fijarse un poco más en lo que vienen a ser los agricultores pequeños que no tienen aquellos recursos, que no están preparados para competir con un mercado tan grande. Y ahí, cuando ellos quizás puedan estar un poco más adentrados a todo lo que se debe cumplir, ellos también pueden aprovechar estas oportunidades que vienen a ser los tratados. Entonces, con esta idea también vamos a dar una reflexión que mi compañero Sáenz va a poder apoyarnos en ello. Sí, gracias, Keila. A continuación, vamos a ver cómo a lo largo de este podcast hemos sacado diferentes conclusiones. Por ejemplo, rescatando lo que dice Soreno, que las economías asiáticas tienen una tecnología mucho más amplia. Mayor tecnología significa una eficacia y eficiencia mucho más grande al momento de desarrollar un producto o de exportarlo o importarlo. Keila también mencionaba sobre la empaquetación, reglas sanitarias o conocimientos más avanzados sobre una comercialización correcta, ecosostenible también a este siglo XXI. Lo que pasa es que, como también mencionaba Jean-Pierre,
el agricultor peruano no está, o el microproductor peruano, mejor dicho, no está apto aún para poder llevar a cabo este tipo de economía a gran escala, porque el Estado y la misma sociedad aún no está preparada para poder hacerlo tan avanzado. ¿Por qué? Porque todavía se debe concientizar más, tener mucha más capacitación y mucha más información sobre todo esto. La economía en el Perú debe crecer, por supuesto que sí, pero los TLC todavía o podrían ser una meta a gran escala. Tenemos que mejorar primero microeconómicamente y macroeconómicamente a nivel país para poder entrar a un mercado internacional apto. Les voy a dar una analogía para poder concluir todo esto, ¿no? Entrar a los TLC en este momento del Perú sería como poner a un estudiante como nosotros, de segundo o primer ciclo, a rendir un examen contra un estudiante que ya está pasando el doctorado o el magíster. Ok, los dos lo podrían resolver con cierta preparación, pero obviamente el doctorado o el magíster tiene una ventaja mucho más amplia gracias a sus conocimientos y a todas las diferentes capacitaciones o experiencia que ha podido adquirir a lo largo de sus años como estudiante. Igual con esto, ¿no? El Perú todavía necesita mucha más experiencia, conocimiento y sobre todo capacitación en el tema macro y microeconómico para poder llevar a cabo todo este tipo de economías a nivel mundial. Eso fue todo, muchas gracias.